sido mi visión de siempre la investigación. Y nada, y seguimos estudiando. Entonces estamos para capacitarnos día a día. Bien, al inicio voy a mostrar el sílabus sobre la asignatura en que consiste. A ver, un momento, por favor. Tenemos. Sí, doctora. Bien, gracias. Entonces les presento el sílabus en que consiste. Sabemos que es de farmaconoxia 2, pero antes de iniciar con el sílabus vamos a hablar sobre la visión y la misión de la universidad, que es lo que queremos lograr hacerlo, ¿no? Uno de ellos, pues, en la visión, sabemos que es la universidad es la universidad líder a nivel del centro del país. Siempre vamos a ir innovando, generando nuevos conocimientos para saber compartirlos a ustedes. Y estos conocimientos que sean científicos y tecnológicos, ¿no? Con la finalidad de obtener privilegio también, excelencia académica y aparte que sea comprometedora sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Entonces, esa es la visión de la universidad que siempre vamos a querer en ustedes compartirlo. ¿En cuál es la misión, no? Tanto en la universidad como docentes queremos para nuestros estudiantes. Sabemos que aparte que la universidad tiene un carácter de liderazgo, también la universidad es emprendedora. ¿Por qué llamamos que la universidad es emprendedora? Porque constantemente va desarrollando trabajos científicos, tanto de formar grupos profesionales de alta calidad. Aparte de ello, pues contribuye al desarrollo competitivo y sostenible a la región central del país. Entonces, tenemos dos características importantes, dos pilares de nuestra universidad, en este caso la visión y la misión. Esta asignatura sabemos que es del tercer año ya del sexto ciclo. Esta asignatura contiene de 4 créditos y las horas que vamos a llevar durante todo el ciclo son de 68 horas. Las horas teóricas son de 2 horas y las prácticas son de 4. Inicia el día de hoy y pues y culmina el 7 de julio del mismo año. Otro de ellos, pues mi nombre es Flor Bustamante, le decía, soy químico farmacéutico en la carrera profesional. Bien, la sumilla de esta asignatura es mayormente, se ubica tanto teórico como práctico en los estudios de las plantas medicinales, en los análisis de investigación, en donde vamos a utilizar en la materia prima de origen vegetal, de origen animal también. ¿Con qué finalidad vamos a identificar el trabajo de investigación? Procesos que se realice de forma de un control integral en el laboratorio para elaborar medicamentos. ¿Por qué? Porque las plantas sabemos que pues siempre tienen sus principios activos. Estos principios activos vamos a estudiarlo y sabemos que esto se lleva a la industria farmacéutica para elaborar medicamentos y se usa en las acciones terapéuticas. Entonces, ¿qué comprende aparte de ello todo el sílabus que vamos a desarrollar? Alcaloides, lípidos, hormonas vegetales, enzimas que pueden ser de origen vegetal y vitaminas. Entonces, eso es lo que tenemos allí. ¿Cuál es nuestra competencia general que queremos? Siempre aplicar un análisis de investigación aplicada a la materia prima de origen biológico que contiene el vegetal, el animal,
para poder identificar y entender procesos, ¿no? Que estos procesos nos permitan a dar un control integral, es decir, este control que sea óptimo. ¿Para qué? Para poder elaborar un medicamento, ¿no? Decía tanto de origen natural o también la forma industrial. Y así poder nosotros estos medicamentos quizás disminuirlo, las reacciones adversas, porque se están a base de origen natural. ¿Cuáles son los temas que vamos a ir desglosando unidad por unidad? En la primera unidad, que consta de 4 semanas, que hoy día es la primera semana, vamos a hablar de qué, en este caso, mayormente de farmaconoxia, en qué consiste la farmaconoxia. Y luego vamos a hablar, por ejemplo, los alcaloides. ¿En qué plantas se encuentran los alcaloides? ¿Cuál es su estructura química? La característica que le da a esta molécula. ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces, ahí vamos a hacer las prácticas también en el laboratorio. Otros alcaloides en forma general, pero luego vamos a trabajar los alcaloides derivados de los aminoácidos. Los más importantes, por ejemplo, tenemos la ornitina, la lisina, ¿no? Y ahí no solamente vamos a estudiar qué es un alcaloide, ¿sí? Lo más importante en esta asignatura es que vamos a ver la molécula en sí, que es desde el punto de la estructura química, cómo se distribuyen estos lípidos, estos alcaloides, de origen de aminoácidos en la parte de la naturaleza. Y luego vamos a ver cómo se extraen también. Otro alcaloide derivado también de otros, de la fenilalanina. Entonces vamos a ir estudiando en qué plantas, en qué tallos, en qué frutos se encuentran estos alcaloides. En la segunda unidad seguimos con alcaloides, pero ¿qué tipo de alcaloides? De la tirosina, por ejemplo. No tiroxina, ¿no? Tirosina, son aminoácidos todavía. Y de ahí vamos a hablar del alcaloide derivado del triptófano. Que ahí lo tienes, uno de ellos, ¿no? Entonces, el otro alcaloide de origen diverso en la estructura química, mayormente, ¿cómo se encuentra? La importancia. Y ahí viene el examen parcial, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se evalúa estas unidades? A veces vamos a tener, ya voy a subir el sílabus y también la unidad, cómo se evalúan cada tema. Quizás voy a subir una lista, un banco de preguntas, o quizás cuando vayamos a las prácticas van a ser evaluados allí. ¿Ya? Entonces, tener ojo allí. Ahora, el examen parcial, terminando la primera y la segunda unidad, los exámenes, tanto el parcial, el primero y el segundo, el final, van a ser tomados de forma presencial. Entonces, seguramente ya poco a poco en la mayoría de los cursos se lo van a indicar porque es así es. Ya no va a haber examen parcial 1, parcial 2 a nivel virtual. No, siempre van a ser a nivel presencial. Bien, entonces tenemos, ahí ya hemos culminado la primera y la segunda unidad y vamos con la tercera unidad que ya cambiamos, ya no vamos a hablar de alcaloides, vamos a hablar de lípidos. ¿Ya? Estos lípidos, cómo se clasifican, cómo se van a extraer, ¿no? La importancia que tenemos y relacionarlo con la farmacología. Otro de ello, las drogas con lípidos de interés, en este caso de los aceites de girasol, por ejemplo. Un ratito, por favor. Ha sido tiene las vitaminas, que sean vitaminas hidrosolubles y liposolubles. ¿Qué función tiene? En todas las plantas medicinales, ¿ya? Y bueno, y aquí viene el examen, ¿no? Ahora, acá
¿Por qué está la expociencia? Porque acá se va a calificar, no es que digamos que acá no hay examen parcial, sí hay el examen, pero acá en la cuarta unidad, no va a haber como las otras unidades que se va, por ejemplo, tomar un pasito escrito, quizás oral, ¿no? Para sacar la unidad. Acá es la nota que vas a hacer tu expociencia. Ahora, alguien dirá, pero profesora, yo no voy a exponer porque no quiero hacer. Bueno, pues no hay en ese caso, si no hay una exposición, no hay un trabajo, quiere decir que pues no tienes la nota, ¿no? Y viene el examen parcial, igual final, ¿no? Que se les va a tomar de forma presencial. ¿Bien? Y ahí tenemos el cronograma de actividades de todo el ciclo, que ya se los voy a subir el sílabus porque pues con todavía la plataforma no se ha activado. Entonces ahí tenemos la distribución de cada semana que vamos a ir haciendo, tanto el teórico como práctico. ¿Ya? Y viene el examen parcial final, que lo tenemos acá. Por favor, eso va a ser, en este caso, presencial, por favor, ¿ya? ¿Qué más? Ahí tenemos. Examen final, expociencia, lo que les decía, ¿no? Y ahí viene el examen, el sustitutorio, o la de recuperación, como la llamen. Y esta parte del número 18, yo pienso que no deberíamos llegar para acá. Si es que tienen que estudiar desde el inicio. Entonces, las clases, ¿cómo van a ser? Las teóricas, ¿no? Siempre va a ser una clase magistral. Quizás algunas te voy a dar lecturas que van a armar grupos que van a exponer. Depende de qué tipo de tema vamos a elegir en el sílabus. Entonces, siempre vamos a discutir de estas lecturas, un diálogo, una lluvia de ideas, ¿no? Y las prácticas sí van a ser grupales, cuando vayamos al laboratorio. Vamos a evaluar los análisis, tanto de la parte experimental y los resultados. También va a haber seminarios, de acuerdo al curso. Bien, y cuando hagamos de dónde van a sacar sus referencias bibliográficas, sabemos que es de salud, vamos a sacar de Vancouver, según las reglas de Vancouver. Hay esquemas de dibujos, libros, separatas. Hoy en día, por ejemplo, está muy, muy utilizado, que yo soy la primera que les comunico a ustedes que deben utilizar las IAS. Ahora, las IAS no es que te va a dar al 100% por la información segura, ¿no? Tienes que corroborar en artículos científicos, en libros, ¿bien? Y aquí tenemos las unidades de cómo se van a evaluar, ¿no? Entonces también se les va a subir tema por tema, se les va a subir a la plataforma. No me falte esa clase, por favor, llega puntual. Siempre, si a las 5 es la clase, yo te voy a dar máximo que entres hasta 5:10. Ahora, tú dirás, yo puedo entrar, pero acá se ve, ¿no? Entonces, ten cuidado allí. Bien. ¿Cómo se van a evaluar? Ahí tienes, ¿no? Teórico y práctico, ¿cómo se califica? Entonces lo vas a tener ahí para que tengas. Ten mucho cuidado también con las lecturas que te lo voy a subir a la plataforma para que analicen y lo trabajan con grupos. Y acá hay algunas referencias bibliográficas que te puede ayudar sobre la asignatura. Y acá tenemos otros links que también la puedes abrirlo y quizás alguno de ellos te pueda ayudar. Bien. No sé si tengo alguna pregunta sobre el sílabus. Yo les escucho, chicos. Chicos, preguntas. Dime, te escucho. Gerard. Doctora, buenas tardes. Doctora, una consulta. ¿Nos podría brindar los días del laboratorio que vamos a asistir? ¿O todavía no están los días de laboratorio que vamos a asistir? Sí, ahorita que terminemos el sílabo, si no tienen alguna pregunta,
vamos a elegir un delegado o dos, o un delegado o subdelegado, para que con ellos me comunico y les doy los días que vamos a ir a las prácticas, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? No sé si me dejé entender. Chicos. Gerald. Sí, Miss. Bien. Cuénteme, algo que no les guste del sílabus, algo que quieran agregar. Ahora, la sumilla no lo se puede tocar porque es intocable, pero quizás, por ejemplo, durante el curso hemos avanzado, por ejemplo, hoy vamos a hacer un solo tema, pero la próxima semana vamos a hacer 2 temas. ¿Y ustedes por qué dirán? Porque así cuando vayamos a la práctica solo vamos a hacer práctica, no teoría. Para que llevemos a cubrir al 100% el sílabus. Bien, entonces quisiera saber si ya tienen un delegado, quizás con los ciclos anteriores ya conocen a las personas. ¿Quién nos puede apoyar como delegado o delegada? Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal? Profesora, yo voy a ser delegado le voy a apoyar con su curso. Ya, a ver qué dicen los compañeros. Depende que ellos voten. Yo no te puedo. Gracias, Michael, por tu apoyo. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Nos quedamos con Michael? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, lo ¿Cómo? apoyamos a Michelle. Sí, perdón, a Michelle. Doctora, todo nuestro respaldo. Sí, que nos quedamos con Michelle. Sí, doctora, Sí. tiene todo nuestro respaldo. Bien, bien. Guadalupe, ¿qué dice Caterín, Tania, Jessica? No, Yasira. Sí, Michelle que nos apoye. Luz, ¿qué dice Luz? Luz Cabrera. Sí, Miss, que Michelle nos apoye. Bien, Caterine. Sí, Miss. Bien, bien. Entonces nos quedamos con Michelle que nos apoye en este ciclo. Bien, Michelle, ¿me puedes dictar tu número y yo te timbro y ahí nos conectamos vía WhatsApp para enviarte alguna información y enviarte el cronograma de práctica más que todo? Ya se la tengo yo. Yo también tengo el cronograma, profesora, el coordinador me brindó. Ah, bien, 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 mejor. Igual le escribo mi número o le dicto. Escríbelo por el chat, por favor. Ok, gracias. Gracias, Mar. Muy bien, Michelle. Bien, gracias. En otras plantas. Podrías llevar el café, podrías llevar las hojas, ¿no? Entonces, yo me voy a comunicar con Michelle ya para decirles también qué práctica vamos a hacer, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda más. Otro de los puntos es que, antes de empezar la clase, es que hay que hacer los grupos para la exposiencia. Si ya tienen grupos, ustedes ya se conocen en este caso. Bien, veo que tengo 52 alumnos. No sé si esos son, a ver, vamos viéndolo acá en la plataforma. Si esos son la cantidad. A ver, vamos a ver. Hacer una crema cicatrizante, hidratante, no lo sé. Otro, por ejemplo, podemos identificar quizás alcaloides en otras plantas, lo hemos conocido desde años y hasta la actualidad. Quizás hemos trabajado con la morfina, la cocaína, ¿no? La teomibrina, que es del té.
La cafeína, uno de ellos, pero podemos encontrar quizás otras plantas que tengan alcaloides y trabajen a nivel del sistema nervioso. Entonces, vean ustedes, ¿ya? Por favor. Y podemos ver otras plantas naturales, frutos, tallos, en este caso, y quizás tengan vitaminas liposolubles o hidrosolubles. ¿Qué plantas medicinales tienen hormonas? Por ejemplo, hay frutos que tienen hormonas. Tanto podemos hablar de la progesterona y la testosterona. Y otras hormonas, por ejemplo, no solamente a nivel del aparato, pues en este caso, carácter femenino masculino, hay otras hormonas que podemos sintetizar también. Entonces, ustedes van viendo, ¿ya? Divídase, no sé si ya tienen grupos, ¿qué tal? Michelle, ¿sabes algo si hay un grupo, algún grupo de los ciclos anteriores? Profesora, en el ciclo anterior tuvimos varios cursos y de acuerdo al curso eran los integrantes, pero en esta oportunidad estamos tratando de que sea para todos los cursos los mismos integrantes. Pero le confirmo, profesora, en el recurso del curso de hoy le confirmo cuántos integrantes vamos a hacer por grupo. Ya, está bien, pero como pueden ser de 6 para arriba, ¿ya? ¿Por qué les digo así? Porque cuando hagan un trabajo de investigación, quizás si puedes hacer de 2, si vas a hacer una crema, te va a salir costoso. Entonces, mientras sean 6, 7, máximo 8, entonces se dividen entre ustedes y les va a salir menos. Ya, ese es el objetivo. Y también se divide en la información, por ejemplo. Dime, María Flores, cuéntame. ¿Qué eres? ¿Qué tal, Miss? Lo que pasa es que, bueno, por mi parte yo soy del M9, pero al momento de matricularme ya no hubo vacante. Entonces me han pasado al M8. Yo no tengo este grupo y me gustaría saber si el delegado, por favor, nos puede enviar el link en tal caso de grupo de farmacognosia, ¿no? Para poder agruparnos de alguna manera. Gracias, Rose. Sí, Michelle, tú arma un grupo completo. Hay muchos quizás de tus compañeros que no pertenecen a tu promoción, ¿no? Quizás a otras promociones por X factores, quizás por el trabajo, no pudieron asistir a esa asignatura y pues se quedaron al aire, ¿no? Entonces, por favor, te pido, Michelle, que armes un WhatsApp en todo donde estén todos, ¿no? Y se comuniquen. Quien no tiene grupo hay que armar, pero que sean pilas, ¿no? ¿Ya? Por favor, Michelle. Ya, profesor. Ahí voy a crear un grupo y envío el link por el chat de la llamada. Bien. Listo. No sé si tienen alguna duda más. Dime, Daria Aliaga. Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿El grupo que vamos a armar en este momento también va a ser para la expociencia? Es que ese es el grupo que estamos haciendo. El grupo es para la expociencia. Y para los trabajos que se van a realizar, digamos. Ajá, claro. Si arman ese grupo, ese mismo grupo que sean para los trabajos, por ejemplo, ¿no? Los trabajos, en teoría, que yo voy a mandar artículos científicos para que ustedes lean. Y en la práctica, quizás lo vamos a hacer también grupal. Ve tú, vamos a ir viendo en la práctica cómo se desarrolla, ¿no? Pero que estos grupos que vayan haciendo para la expociencia y para los artículos científicos que los voy a mandar para que vayan leyendo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me dejé entender o quizás alguna duda más? Chicos. Dime, sí. Michelle, dime. Sí, está bien, profesor. Bien, gracias. Entonces vamos haciendo ya la clase. Para un ratito. Bien. Doctora, 6 integrantes mínimo, ¿no? Sí. 6 para arriba y como máximo 8. ¿Sí? ¿Por qué no más? Porque
¿por qué se llama una ciencia farmacológica? Porque estas plantas que tienen una acción terapéutica, ojo, las plantas no siempre tienen una acción farmacológica positiva, a veces tienen una acción farmacológica tóxica. ¿Por qué? Porque sus metabolitos son altamente tóxicos, pero sí tienen una acción. Entonces, se encuentran tanto en las materias primas, en el origen biológico, debió ser en este caso animales y vegetales. ¿Con qué finalidad nosotros queremos estudiar esta asignatura? Queremos ver estos metabolitos para fabricar medicamentos y así poderle darle uso en la terapéutica de ciertos casos clínicos que tengan nuestros pacientes. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí esta imagen, veo el romero, ¿no? Veo la salvia, por ejemplo. El romero es aparte de que es una planta muy agradable en el olor, desprendimiento del olor, aparte de ello, es un antiinflamatorio, también es una antibacteriano. Por ejemplo, el romero en infusión sirve para lavado a nivel ocular cuando hay un grado de conjuntivitis. Si, por ejemplo, tienes una herida abierta que se te ha infectado, lávalo con agua de romero. Entonces, mira la importancia que tiene, y eso es de forma rústica, que digamos. Y si estudiamos el metabolito y lo hacemos quizás en una forma farmacéutica, en una crema, en una cápsula, en un supositorio, te va a tener la acción terapéutica deseada. Y vamos a tener una dosis, una vía adecuada. Entonces, mira, ya tenemos la ley general, la 29459, son de los productos farmacéuticos, también de los dispositivos médicos y productos sanitarios. Los productos farmacéuticos y los productos sanitarios son a base de plantas medicinales. Lógico, los dispositivos médicos no. ¿Por qué tú dirás? Porque los productos farmacéuticos son las pastillas, los jarabes. Por ejemplo, hay jarabes que está hecho a base de plantas medicinales de forma natural, mayormente los expectorantes. Tienen salvia. Otro de ellos quizás tienen cítricos. Ahora, los productos sanitarios, por ejemplo, utilizamos jabones perfumados a base de plantas que se desprenden, en este caso su perfume, flores, hojas, y son a base de aceites esenciales. Entonces tenemos los maquillajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas sustancias de estas plantas medicinales, pues, tienen unas propiedades terapéuticas. Aparte de tratar, también tienen actividad de prevención de ciertas enfermedades. Y que se pueden administrar, un ratito. Y que se pueden administrar con el fin de restaurar o corregir ciertas funciones fisiológicas del ser humano. Por lo pronto decimos, estas plantas medicinales sí o sí tienen acción farmacológica. Y no solamente acción farmacológica, sino tienen una acción inmunológica. ¿Cómo así? ¿A qué llamo inmunológica? Llamo inmunológica ¿por qué? Porque trabaja a nivel de las defensas, al sistema hematopoyético, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos, los eosinófilos, los monocitos, los eosinófilos, ¿no? Entonces, trabajamos allí. Bien, chicos, la clase es a las 5, no es 5:30, por favor, ¿ya? Porque si no distrae mucho. Bien. Tenemos ahí otro de ellos, le decía, la inmunológica, por ejemplo, hay ciertas plantas que nos ayudan a incrementar el sistema inmunológico y así podemos combatir ciertas bacterias, ciertos hongos, ciertos virus.
Supongamos que nuestro sistema inmunológico está muy bajo. Entonces, nosotros con las plantas medicinales tenemos que incrementarlo para evitar una infección cruzada. Ahora, una alteración metabólica, por ejemplo, un cuadro de diabetes, un cuadro de obesidad, un cuadro de hipo o hipertiroidismo. Entonces, ¿con qué vamos a restaurar? Con las plantas medicinales. Ojo, con también, por ejemplo, si hablamos de productos biológicos, no sé si lo has escuchado hace un momento, donde entraba en el sílabus de origen animal y de origen vegetal. Entonces, también nos ayuda a establecer un diagnóstico del médico que nos proporciona, ¿no? Y tenemos aquí una molécula muy importante. Esta molécula tenemos que, puede ser, por ejemplo, en la posición beta, alfa, los grupos alcoholes, ¿no? Pero aquí tenemos un anillo bencénico con doble enlace. Porque acá sí también, pero no tiene doble enlace, tiene un enlace simple. Entonces son moléculas muy inestables. Eso es lo que vamos a estudiar, las estructuras químicas de estos metabolitos encontrados en las plantas medicinales. ¿Qué es una planta medicinal para nosotros? ¿A qué llamamos una planta medicinal? La planta tiene sus hojas, sus tallos, sus flores, sus frutos, sus raíces, ¿no? Y cuando queremos identificar un metabolito activo, la planta suele tener su metabolito activo en las hojas, a veces en las flores, a veces en el tallo, a veces en la raíz, en su fruto. Sí o sí tiene acción terapéutica, ¿no? Ahora, son empleados como precursores. Aquí llamamos precursores como son los primeros, las que le dan la acción terapéutica a ciertas patologías que tengan alteraciones biológicas a través de la síntesis. Entonces, es una planta medicinal. Todo tipo vegetal que contiene uno o más órganos que te decía. Puede estar en el tallo, en la raíz, en el fruto. ¿Y qué es una droga para nosotros? Que cuando llevaste farmacología o lo vas a llevar o ya lo llevaste, no lo sé. La droga siempre es de origen biológico, es decir, vegetal o animal. Es una materia prima que trabaja de forma directa o indirectamente, que sirve a la acción terapéutica farmacéutica en la industria farmacéutica para elaborar medicamentos, claro que sí. A partir de la droga, nosotros, de una droga X, podemos sintetizar una forma farmacéutica. Por ejemplo, acá vamos a hablar, esta es la morfina, ¿no? De cómo se llamará este fruto, esta imagen que están viendo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, cuéntenme. La amapola. ¿No? Gracias, hija. A partir de ello, nosotros sintetizamos, en este caso, la morfina. Nosotros no le podemos dar directamente esto al paciente porque sí, tiene un principio activo. ¿Por qué? Porque va a ser altamente tóxico. Muchos, por ejemplo, las personas, nosotros conocemos hasta personal de salud que se droga, altera el sistema nervioso. Una vez unos momentos se vuelven alucinógenos, pero luego deprimen y se vuelven dependientes de ello. ¿Y cuál es la que le altera el sistema nervioso y le vuelve muy quizás excitados tanto de la parte a nivel cardíaco, ¿no? Hay mayor irrigación sanguínea. Esta parte de acá. ¿No? Entonces, mira, sea la importancia que puede haber, por ejemplo, yo acá, hay muchas personas que este polvo que ves de acá, la vuelven en un papel, jóvenes e incluso en adultos, hasta en niños.
Ahora, ¿la morfina para qué se utiliza? Es un analgésico. Es un analgésico de amplio espectro, muy bien. Pero ¿sabes que esto es un medicamento controlado? Hospitalario. Es un medicamento hospitalario, pero según las líneas de MINSA de Digemid es un estupefaciente. Entonces es controlado. Sí, esto sale bajo una receta médica, con una triple receta que le van a llamar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo utilizamos nosotros en el área hospitalaria con nuestros pacientes con mucho dolor, mayormente en pacientes con un cáncer terminal. El dolor es insoportable y le aplicamos la morfina a nivel, por ejemplo, en un bolo, es decir, con un cloruro, depende del médico que te diga, un cloruro, agua destilada de 250 mililitros y lo diluyes y va administrándose poco a poco. Ahora, si el dolor es intenso, la administras intraperitoneal. Entonces, la importancia que tiene estas drogas. Ahora, ahí tenemos la droga vegetal. Como te decía al inicio, encontramos en las raíces, tallos, cortezas, hojas, flores y así sucesivamente. Y de estas plantas nosotros podemos extraer aceites esenciales. Aparte de ellos, podemos extraer el polvo en sí, su principio activo, ¿no? Y podemos formar cápsulas, tabletas, en este caso cápsulas en forma de gel. Pero para eso, ¿qué tenemos que ver? Ver que de esta parte que es una planta, transformarlo, ¿no? Para nosotros, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, si quiero hacer una técnica hidroalcohólica, veo dónde está el principio activo y tú dirás, oye, ¿dónde lo veo? Hay que leer. Para eso, cuando hacemos trabajo de investigación, hay que leer artículos científicos sobre esta planta. Pero, doctora, no sabemos qué planta es. Bien, entonces hay que darle el certificado de taxonomía. Una vez que te dan el certificado de taxonomía, ya vas a saber qué planta es. Entonces, de ahí vas a leer. Y ahí vas a saber qué metabolito tiene. Quizás tiene flavonoides, quizás tienen terpenos, aminoácidos. Sin alterar, en este caso, quizás lo recolectas. Ahora, cuando hay que recolectar una planta X, saber a qué hora lo voy a recolectar. Porque si yo lo recolecto al mediodía, quizás con el calor o el frío, desactive el metabolito. Quizás la recojo a las primeras horas de la mañana. Entonces, eso todo es un estudio. Ahora, una planta de la costa, la sierra o la parte, en este caso, tropical, en la selva, por ahí también, el metabolito es diverso, hay más concentración. Depende mucho de los factores, tanto temperatura, humedad, otro de ellos la cantidad de oxígeno, los nutrientes del suelo, ¿no? Y se utiliza bajo recolección, ya sea parte hidroalcohólica, hay secado y otros procesos físicos y mecánicos. ¿A qué me llamo esto? Por ejemplo, una vez que ya está secado, le mando la acción hidroalcohólica, la tengo que secar. ¿En dónde? En una estufa bajo calor. Pero un calor que no desactive a esta molécula. Ahora, si quiero un aceite esencial, tengo que hacerlo. ¿De qué parte quiero extraer ese aceite esencial? Bajo un sóxel. Lógico, demora, sí que demora, pero sí se extrae el aceite esencial. Y ahí tenemos los principios activos. ¿Qué entiendes por un principio activo? Un principio activo es toda materia cualquiera que sea de origen, en este caso humano, animal y vegetal, químico o otro tipo. Y ahí tienes, por ejemplo, la adenosina, las antinas, el ácido úrico, la cafeína, la teofilina, la teobromina. Son sustancias puras.
que estas sustancias tienen una acción, tienen un efecto farmacológico, poseen una droga con un uso terapéutico y sirven para elaborar medicamentos. Hace un momento te decía, ¿dónde encontramos la teofilina, la teobrimina? ¿Dónde? En las plantas, en el té. La cafeína ya la sabes, ¿no? Y así. ¿Para qué sirven? En este caso, para tratar ciertas alteraciones fisiológicas en el ser humano. Cuando nosotros utilizamos plantas medicinales, antes, por ejemplo, cuando viajas a lugares vírgenes a coleccionar plantas, tenemos que tener un permiso de los pobladores donde vas a recoger estas plantas medicinales. Sí, ellos te dicen, ¿no? Esta planta es para tal, y para ellos lo ves sagrado sus plantas. Dice, algunos pobladores donde vayas, a veces se ha visto, esa planta es bendecida por Dios, no la puedes tocar. Si tú la tocas ya no tiene la acción terapéutica que queremos. Oye, pero si ellos me dicen, yo tengo que investigarlo y tengo que corroborar lo que ellos me dicen. Así se ha ido y se va haciendo estas investigaciones de plantas medicinales. Vamos avanzando con las estructuras químicas sobre su principio activo. Hay plantas medicinales que su estructura química es tan compleja que no puede actuar por sí sola. Por eso decía, vamos a hablar de las hormonas, por ejemplo. Tiene que ir sacando moléculas, sacando grupos funcionales. ¿Para qué? Para que pueda actuar. Y ahí viene el desarrollo de la fisiología. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de plantas medicinales, nosotros tenemos que tener el principio activo así, luego hacer ensayos biológicos. ¿Dónde yo voy a hacer un ensayo biológico? Por ejemplo, en vivo o en vitrio. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer en placas, en células. Ahora, si no dices en vivo, puede tener pues animales de ensayo de experimentación, pero bajo un protocolo de la ética profesional. No es que yo voy a comprar una rata y sabes que si se muere, pues no. No es así. ¿No? Vamos a identificar esos ensayos, cómo actúan estos metabolitos. Pueden ser, por ejemplo, decía, cicatrizantes, analgésicos, en este caso quizás a nivel de la mucosa gástrica, secretores, y controla o inhibe a nivel quizás renal, a nivel hepático, a nivel hematopoyético. Tenemos que ver ahí. Y ahí, una vez que ya es identificado, ver su estructura química, cómo se relaciona con la actividad. Entonces, mira la importancia que tienen estos metabolitos. Y ahí tenemos aspectos de la droga en la farmaconoxia. ¿Qué aspectos yo debo tener en cuenta? Decía, procedencia de la botánica, decía esto, certificado de la taxonomía, origen geográfico, te decía yo, ¿de dónde recolecto esa planta? Quizás en la costa tiene más concentración. Por ejemplo, yo quiero estudiar betacarotenos. Bien, hazlo. ¿Dónde encuentro los betacarotenos? Lo encuentro en la zanahoria, lo encuentro en el tomate, lo encuentro en el pimentón, lo encuentro en la sandía. ¿Y dónde encuentro mayor concentración? Si yo voy a estudiar en la sandía, hoy con el calor en Lima. Bien. ¿De dónde vas a traer una sandía donde encuentres mayor cantidad de betacaroteno? No vas a traer de la sierra. A eso se refiere. Ahora, por ejemplo, la iosamina que se extrae de los cactus. El cactus mayormente parecen desiertos, donde no haya mucha tierra, en la roca está creciendo como ves ahí. De ahí se extrae. Condiciones de cultivo.
actividad farmacológica, posibles aplicaciones terapéuticas. Pero para eso yo, antes de posibles acciones terapéuticas, tengo que hacer estudios in vivo e in vitro, lo que te decía. Ahora, acá vienes, por ejemplo, la iosiamina. Son moléculas que tienen moléculas complejas, el benceno, ¿no? Tienen grupos de ¿qué? De nitrógenos, es la que le da complejidad a la molécula y le da la acción terapéutica también. Tiene grupos epóxidos, las grupos cetonas, que seguramente te acordarás un poco de química orgánica. Orgánica, química general, donde entran todos ahí, ¿no? Hay otras plantas que les decía que son altamente tóxicas, pero sí tienen su principio activo, ¿no? Por ejemplo, plantas utilizadas en la alimentación, especies o condimentos. Tenemos la ricinina. Que estas quizás solo el ser humano no lo puede sintetizar porque no tiene estas enzimas para degradarlo. En cambio, los animales se la comen y no pasa nada, pero para el ser humano son tóxicas. O hay plantas que frutos a los animales no les puedes dar, porque para ellos es altamente tóxico. Por ejemplo, a nosotros nos encantan las uvas, pero hay personas que a veces, y las uvas sabes que tiene un metabolito muy importante que se llama el resveratrol, que la tienes aquí. Son 2 anillos bencénicos con grupos, en este caso, tanto en el etil que tienes acá, se han unido grupos alcoholes, es una molécula, en este caso hidrofóbica, y ahí la tiene. ¿Y dónde está? En la uva. Y alguien decía, yo no lo puedo, hay personas que la comen la uva sin pepa, otras con top. ¿Y por qué? Decía, la pepa es tóxica. No es que la pepa sea tóxica. Al contrario. Entonces, mira qué principios activos hay en nuestra vida diaria, la tenemos ahí. Otras plantas medicinales que la estás viendo acá. Aparte que tienen moléculas de carbono, grupos bencénicos, tienen glucosa. Por ejemplo, son aromáticas, muy bien. Por ejemplo, la melisa es muy aromática, que se le llamamos el toronjil, seguramente lo has escuchado. Otro tenemos, por ejemplo, la cáscara sagrada, ¿no? Entonces, son plantas muy, muy importantísimas estudiarlo, pero por sí solas, te decía, hay que degradarlo un poco porque son muy complejas. Por ejemplo, acá, mira, tiene grupos de glucosa. Dice, de glucosa. Entonces, por eso es que, ahora, si tienes de glucosa esta molécula a un paciente diabético, no se las puedes dar. Eso hay que saberlo nosotros. Igual acá, por ejemplo, en esta planta que lo encuentras quizás por los jardines, tiene un metabolito que se llama el arpagósido. Este tiene glucosa, mira. ¿Y en dónde está? En la parte inferior, ortoparameta, oxiglucoso. Acá tenemos otras plantas medicinales que seguramente en el área clínica si la hemos usado, lo usan o lo has escuchado, que es la digoxina. La digoxina lo utilizamos que es a nivel del aparato cardiovascular para la presión alta, seguramente lo has escuchado. Se extrae, mira, de estas plantas medicinales. Es la única molécula, los digitálicos. Se usa una sola tableta con mucho cuidado porque puede ocasionar hipotensión. ¿Por qué? Porque la molécula es muy compleja, mira, y tiene una característica de las hormonas. A, B, C y D, los 4 anillos.
Entonces, mira, lo que se caracteriza a partir de acá es la que le da la acción, en este caso cardiovascular. Y ahí lo que ya hemos visto hace un momento. Otros, por ejemplo, la cocaína, tenemos la morfina, la tebaína, que lo encontramos igual, pero lo encontramos en las flores. La quinina, la hidroxiquinina, seguramente lo has escuchado, cuando lo utilizamos para el COVID, la primera ola. Acá. Estas plantas medicinales, por ejemplo, la atropina, la escopolamina, que se utiliza a nivel, por ejemplo, problemas asmáticos, antiespasmódicos, ¿no? La ecoginina, por ejemplo, se trabaja como hormonas esteroideas. Esta planta que tú la ves, seguramente has ido viéndole cuando has salido, has ido de paseo, se llama las pencas acá, en Perú. Hubo un estudio que hicieron mis alumnos, hicieron de estas plantas un repelente de origen natural. Esta tiene un líquido. Nuestras personas, por ejemplo, en las chacras o en el área rural, ¿qué hacen? Tiene un líquido, lo escurren ese líquido y sale como una fibra, una paja, y de eso hacen sus sogas para sus animales. Mira, pero no saben lo beneficioso que puede ser. ¿Por qué? Porque sus moléculas están muy fusionadas con anillos bencénicos, grupos alfa, beta, y como ves acá también un puente de epóxidos. Y bueno, acá los metiles que le caracterizan, ¿no? Acá. Hablemos un poco de hormonas esteroideas. ¿A partir de qué se sintetiza la progesterona? ¿Desde dónde yo lo extraigo? ¿Y de dónde, a partir de qué se trabaja la alfa, en este caso hidroxiprogesterona? Lo sintetizo a través de la diosgenina. La diosgenina trabaja a nivel de los óxidos que se ingresa en el carbono 3 y trabaja en este caso con el óxido cúprico que la tienes acá, acá, y va desglosándose, ¿no? Entonces, va trabajando en el carbono 20, en el carbono 22, como lo estás viendo acá. ¿Y qué va a hacer acá? Lo va desprendiendo. Toda esta molécula que ves acá, lo desprende, no sé si lo estás viendo, ¿no? Y ya se queda con, en este caso, un metil y un grupo cetónico en el carbono 20. Ya me deja la dihidroprogesterona o progenoxina acetato. De nuevo, yo voy a trabajar bajo enzimas, que es la prenosina acetato, y trabajo un grupo hidroxilo. Mira ya, ¿qué pasó acá? Ya no están acá los acetatos de oxígeno, ya no. ¿Qué pasó acá? Ingresó el grupo hidroxilo. Ya me queda ya la pregnolona. A partir de la pregnolona, tanto con el aluminio y el óxido, en este caso de metil, ya sintetizo la progesterona. ¿Y dónde encuentro esta progesterona? En las plantas medicinales, en una familia o en la especie de la Rhizopus arrizus. Eso es, a partir de ello puedes encontrar la progesterona. Ahora, ¿por qué me dice 11 alfa hidroxiprogesterona? Porque en el carbono 11 hay un grupo hidroxilo. Solamente cambian grupos. Entonces, en la síntesis de las hormonas. ¿Qué, profesora? En las plantas medicinales, ahí estamos.
que a partir de la atropina yo puedo sintetizar la noratropina. Y a través de la atropina yo puedo sintetizar el metilbromuro octatropina. Oh, ¿y qué ingresaron aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué modifiqué yo aquí? En el grupo nitrogenal, el grupo metil. Ingresaron bromo y un metil. Nada más. ¿No? Y aparte de esta molécula de acá, sé que había un hidrógeno, se sale hacia afuera. Y acá ya el metil que teníamos acá va a trabajar, ya no está el grupo hidroxilo. Entonces tenemos, ahora, una vez de la nonatropina, ¿qué hago? Ingresa el bromo, metilbromo, ¿y qué voy a sintetizar? El hipratropio, el bromuro de hipratropio. ¿Para qué me sirve? Son broncodilatadores. Seguramente en farmacología, si ya lo llevaste o lo vas a llevar, ahí son broncodilatadores. Entonces, en resumen de estas estructuras químicas, ¿cuál es el grupo farmacofórico o el grupo farmacológico en estas estructuras? Es esta partecita de acá. Acá. Ahora, el resto es como para darle efecto de sinergismo. Acá tenemos otro, la escopolamina. Tenemos la iosina, que se encuentra en esta planta, mira. Y ahí tenemos el bromuro de butilescopolamina, antiespasmódico. Y ahí viene también, ¿no? Porque el resto sigue igual. Bromuro de metilescopolamina. Acá viene butil, porque hay un butil, y acá hay un metil. Entonces son antiespasmódicos. ¿Ves cómo se manejan estas estructuras químicas a nivel del grupo farmacofórico? Y así sería bueno que en otras estructuras químicas podamos manipular y disminuyamos las reacciones adversas. Y ahí vamos con la cocaína. A través de su nombre científico de la cocaína es el Erythrocylum coca. Su metabolito completo, intacto, es este. Es compleja su estructura química. Nosotros no vamos a dar una cocaína a uno de nuestros pacientes. Pero a partir de este metabolito que yo manejo sobre este grupo metil, este nitrogenado y esta molécula de acá, sintetizo la procaína. Entonces, mira la importancia que tiene la manipulación de estas estructuras químicas de ciertos metabolitos para trabajar anestésicos, locales, quizás generales. Otro, de las cocaínas a las ortopramidas, es decir, en la posición orto, para, meta. Por eso te decía un poco que hay que trabajar con la química general, química orgánica 1, orgánica 2, ¿no? Si ya lo llevaste. ¿Dónde yo voy a manipular? Acá, en los grupos aminos, ¿no? Los grupos aminos yo tengo que manipularlo para dar otra acción terapéutica. Son anestésicos locales, pero aparte yo quiero trabajarlo como antiarrítmico, antiemético, procinético. Entonces, ¿a partir de qué yo voy a sintetizar de las cocaínas? En la posición orto, por eso se llama ortopramidas. La situación actual de la farmaconoxia. Qué bonito sería que hoy en día lo utilicemos la farmaconoxia, parecía, por ejemplo, la morfina o ciertos, por ejemplo, la teobrimina, la teofilina, para trabajar, controlar ciertas patologías, por ejemplo, el cáncer, la malaria, la SIDA. Pero no, la utilizamos para otras cosas que te altera el sistema nervioso.
Sí, lo encuentras de carácter vegetal, organismos marinos, por ejemplo, en los organismos, en los crustáceos encontramos bastante lecitina, ¿no? Encontramos aminoácidos. Y sí, podemos tener, por ejemplo, muchas plantas, muchos animales que estudiar para una acción farmacológica, pero a veces no tenemos las herramientas exactas para extraer estos metabolitos o quizás sintetizar estas moléculas, como la estás viendo acá, que es la trabectirina. Es una molécula muy compleja. Y cuando pues no la puedes trabajar así que entre el organismo, porque no lo va a poder aprovechar. Es como la progesterona que hemos sintetizado. Porque hay muchos grupos oximetiles, tienen grupos aminos, ¿no? Tienen grupos epóxidos. Mira este puente que ha trabajado acá. Entonces se vuelve muy compleja. ¿Cómo nosotros vamos a obtener un principio activo de origen vegetal? Primero tengo que elegir la planta. Extraer la parte de la planta que donde tiene el metabolito. ¿Qué métodos voy a utilizar? Quizás métodos biotecnológicos. Por ejemplo, cultivo celular, te decía, ¿no? Una bacteria, una célula. Oye, por ejemplo, hay una carrera que se llama Biología y Biotecnología. Estos chicos, ¿de qué se dedican a investigar? Ellos crean bacterias para que para el agua, para purificar el agua que está contaminado con metales pesados. Hay algas, por ejemplo, que purifican el agua. Entonces, ¿para qué con esta biosíntesis de los metabolitos activos? Y luego pues vamos a ver la estructura química cómo está. Quizás podemos manipularlo para poder realizar un proceso semisintético. Entonces, la importancia que tenemos con con nuestras plantas medicinales. Y ahí tienes, atraer los aceites esenciales. Quizás de la hoja de la ruda, de la manzanilla. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, yo los escucho. Esperando que me haya dejado entenderle la clase. Miss, una consulta. Dime, Fray. Buenas tardes. En la primera parte había principios activos de las plantas, los animales, y había un principio activo humano. Ahí decía, se refería a ácido úrico. ¿Se refería a la orina? Sí, pero el ácido úrico, es decir, que nosotros podemos controlar el ácido úrico con plantas medicinales. Porque el ácido úrico, por ejemplo, sabes que el incremento te puede ocasionar la gota. ¿Sí, Efraín? Sí, entonces el principio activo humano sería el ácido úrico. ¿O Claro, el ácido úrico. ok. Ok. Bien, Gracias, Efraín. No, gracias a ti. Bien. José, dime, José, te escucho. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bonita la introducción. Yo quería hacer una consulta. Dime. ¿Qué pasa con los todos estos productos que tenemos para poder sacar jarabes y todas estas cosas? Cuando hay contaminación cruzada, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que hoy en día los alimentos vienen ya transgénicos, ¿no? En otros países, bueno, en el Perú todavía no está permitido eso, ¿no? Para producir, ¿no? Pero tienen permiso, supongo que tienen permisos para importarlos. Entonces, uno que otro puede generar algún tipo
el compuesto en sí para poder utilizarlo en la industria farmacéutica? Claro, en la papa lo único que vas a encontrar es el almidón, los carbohidratos, ¿no? Claro, se puede trabajar uno de ellos, hacer un cruce, ¿no? Sí, sí, se puede. Entonces, doctora, a eso me refiero. Si se puede, entonces, ¿cómo haríamos? Porque de la papa es un antioxidante, desinflamante, para hacer algunos compuestos, ¿no? Entonces, ¿sería el compuesto o el jarabe que yo quiero realizar, estaría contaminado? No. No puede estar contaminado. Por ejemplo, tú quieres extraer, supongamos, ¿no? De la papa, la cáscara, que es en este caso, vamos a trabajar cicatrizante a nivel de la mucosa gástrica. Primero hay que estudiar cómo está esta molécula. Si es que está alterada, pues hay que manipular a nivel de las estructuras químicas. Como ya te enseñé hace un rato, por ejemplo, yo sé que a partir de esta planta yo puedo extraer una hormona que es la progesterona. Entonces, hemos ido sintetizando. Cuando nosotros tenemos un metabolito, tenemos que trabajar con reactivos. Tenemos que ir desactivándolo. Quizás reactivos a nivel de carácter orgánico, inorgánico, ¿no? Es decir, vamos a hacer una sintetización con material orgánico, por ejemplo. Es decir, vamos a trabajar con el benceno, ¿no? Otro de ellos es inorgánico, vamos a trabajar con el metanol, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos viendo, pero no es que se altere ahora, verlo, cómo está esta molécula, nada más. No sé si... Sí, sí te entendí, doctora. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y doctora, y recalcar que, por ejemplo, los analgésicos como lo que acaba de mencionar, la morfina, que sí se utiliza en el tema del cáncer, ¿no? Porque recuerde que la eutanasia acá en el Perú está prohibida, ¿no? Entonces hay pacientes que están ya en sus últimos días, le dan calidad de vida con estos tipos de analgésicos. Claro, lo que te decía el de la morfina, pues, por ejemplo, hay muchos de nuestros pacientes que pues ya se encuentran en una fase terminal, se queda en una calidad de vida. Mira, hay otra parte importantísima que es fuera del tema, fuera del sílabo, seguramente lo han escuchado, que es la parte de la microbiota. Otra parte que es también que es fuera del sílabus es la nutrición parenteral. En estos pacientes que son terminales, incluso se ha visto que pueden durar hasta, si supongamos el médico te dice 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y puede llegar hasta 1 año, depende de la calidad de vida. No sé si me dejé entender. Chicos. Miss, pero o sea, buenas tardes. O sea, la alimentación parenteral, bueno, es bajo estricto cuidado médico o de acuerdo a como, por ejemplo, el nutricionista, ¿no? Va a llevar la dieta de los pacientes que están ya en fase final, pero lo va haciendo como, por ejemplo, su conteo de día, ¿no? Cuándo ingresa y cuánto sale, y ¿a eso se refiere? Claro, ¿tú te estás refiriendo al equilibrio de electrolitos que entra y sale? ¿A eso te preguntas? Claro, o sea, de lo que... Y aparte también en sólido, ¿no? Claro, pero Porque... sé que cuando trabajamos con nutrición parenteral, ojo, no solamente vais a pensar que le administramos cloruro o dextrosa, sino ahí administramos aminoácidos, administramos grasa. Es diferente. Ahora, lógico que la enfermera o el médico tiene que haber constante monitoreo
cómo están los electrolitos del sodio, el potasio, porque tú sabes que la disminución del potasio puede afectar a nivel del cardíaco. Ahora, si incrementa el sodio, puede incrementar la presión arterial, puede haber retención de líquidos. ¿Sí? Lincoln, ¿me dejé entender? Sí, Miss, sí. Gracias. No, gracias a usted. ¿Alguna pregunta más, chicos? No sé si me dejé entender o qué les gustaría verlo, ¿no? Ya la otra semana vamos a hacer doble clase, porque les decía, porque luego vamos a ir a las prácticas y ya no vamos a tener la clase, ¿no? Roxana, quizás tienes alguna pregunta. No, No está. ¿No? Bien. Gilmer, cuéntame, ¿alguna pregunta? Dime, Poma, te escucho. Buenas tardes, doctora. Doctora, una consulta. En su PPT, mencionaba sobre la cocaína. ¿Hay laboratorios que están autorizados para sintetizar la cocaína y después hacer la procaína? Porque no entendí esa parte de su PPT. Sí, mira, pasa que estos son medicamentos estupefacientes muy controlados. Sí, tienen que estar autorizados, pues. Es como un establecimiento de salud que nosotros manejamos un libro que se llama los psicotrópicos, pero son medicamentos diversos que manejar los estupefacientes, que es un libro con un permiso especial. Sí, hay laboratorios que son monitoreados no solamente con Digemid o Minsa, sino también son monitoreados por el Interpol, por la policía. ¿Algún laboratorio que conozca, doctora? No, acá en Lima no conozco, pero sí sé que para manipular estas moléculas deben sacar 4 permisos. Uno de ellos es el libro de estupefacientes, otro tienen que tener un permiso especial por el Interpol, otros un permiso especial por aduanas también. Ok, doctora, gracias. No te preocupes. Debe haber bastantes laboratorios, pero que conozca algún laboratorio. Por ejemplo, ahora la morfina lo trabaja Farmindustria, también extrae morfina. ¿Quién más? Creo que también trabaja, Sanitas también creo que trabaja. Pero estos laboratorios necesitan pues un monitoreo constante, ¿no? Pero doctora, recuerde que estamos en el Perú y aquí se encuentra todo. Ya sabemos, por ejemplo, que el tema del cannabis, ¿no? El aceite, lo que están haciendo hoy en día, que prácticamente todo el mundo está preparando aceite de cannabis y no sabemos si realmente, como usted dice, no sigue la legislación, los permisos para poder producir ese tipo de productos. Claro. Es que mira, estamos como tú mismo lo dices, ¿no? El Perú a veces somos muy informales. Porque dices, sí, voy a producir cannabis, pero no es el de calidad. Por ejemplo, no sé si has visto por el mercado, venden aceite de cannabis, pero no es de calidad. No sé cómo lo extraerán, no lo sé. Ahora, un aceite de cannabis es demasiado caro. Me parece que 10 o 50, no, 50 mucho. Creo que con 20 mililitros está como 800 a 1,000 soles. ¿No? Porque eso tiene un permiso especial, tiene un lote, ¿no? De quién lo fabricó. Ahora, estos son productos, en este caso, de preparaciones magistrales. ¿Por qué? Porque duran máximo 3 meses. Son fechas cortas.
Y con el tiempo seguramente ya el aceite de cannabis va a entrar ya como una forma farmacéutica. Consumimos día a día y que usamos para otras cosas, son contaminados con plaguicidas, metales pesados, residuos fecales y todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta los arbustos que riegan, por ejemplo, en la Sierra Central no hay agua limpia, ¿no? Todo es de la minería, toda esa contaminación va a los arbustos y de ahí, por ejemplo, hay un tipo de contaminación, ¿no? En el tema de las plantas. Por eso, de ahí ese tipo de plantas que están contaminadas, al momento de extraer o sintetizar algunos compuestos para hacer otros productos, ¿hay alteraciones? No, porque ¿sabes qué? Mira, cuando yo voy a darte un ejemplo, ¿no? Una hoja de una planta X que ha sido con insecticidas, quizás, ¿no? Para sembrarlo bien. Vamos a ver el café. No sé si me dejo entender. Vamos a donde siembran el café. El café le ponen bastante insecticidas, plaguicidas, ¿sí o no? Pero cuando vemos cómo está el metabolito, la cafeína, no se altera. ¿Por qué? Porque esto se somete a altas temperaturas y se desactivan estas moléculas de plaguicida, lo separa. Es igual, por ejemplo, si a estas plantas que yo voy a extraer un metabolito activo, yo tengo que, te decía, triturarlo, la hoja o el tallo o el fruto de donde tú quieras. Le someto en alcohol por 7 días. El alcohol, ¿qué va a hacer a estas moléculas? Va a tratar de separarlos, incluso de microorganismos que hay. Una vez de eso yo lo filtro. Eso es un método de extracción hidroalcohólica. Una vez de eso yo lo filtro. ¿Y qué hago esa filtración? La someto a un horno que se vaya secando poco a poco. Máximo demora a veces 7 a 8 días. Entonces, ahí todas estas moléculas pues no altera. Ahora, tú dirás, supongamos que yo voy a trabajar una manzana, vamos a ver, porque hoy en día vamos al mercado a comprar manzanas y esas manzanas parece que como unos espejos brillan, ¿no? ¿Y qué le ponen? Cera. ¿Por qué? Porque está directamente en la cáscara. Ahí sí puede alterar la cáscara. Por eso es que a muchos de nosotros no se has visto. Lava la fruta, lava la papa, si estás hablando del tubérculo, lava bien. Ahora, si tú dirás, ¿no? Entonces, si compramos estas papas, estas con bastante plaguicidas, con bastante estos insecticidas, si comemos la papa, pues nos va a dar un cáncer al estómago. Al contrario, la papa está... Pero para cocinarlo nosotros, ¿cuánto de temperatura? Acá en Lima, ¿cuánto hierve el agua? Si vamos a la sierra, 80, 70 grados. A esas alturas, a esos factores de temperaturas altas, se desintegra estas moléculas, estas plaguicidas, porque no soportan el calor. ¿Me dejo entender? Depende de qué tipo de planta me estás hablando. Ahora, por ejemplo, si tú vas a decir, yo voy a estudiar la manzanilla, vamos a ver. Y para que las flores estén muy bonitas, pues las han puesto insecticidas. Si tú quieres poner estas flores de manzanilla en filtración, ahí sí. ¿Me dejo entender, José? José, creo, hizo la pregunta. Sí, doctora, sí le estoy escuchando. Ajá. ¿De qué técnica vas a utilizar? Igual pasa, por ejemplo, con el mango, ¿no? Por ejemplo, hoy en día todo lo aceleran, ¿no? El plátano, para que se madure pronto que lo hacen. Pero eso se queda en la cáscara, porque ahora si nosotros lo comemos la cáscara, lógico, nos va a hacer una lesión a nivel del estómago. ¿Sí? Lógico que si, por ejemplo, decían la flor de la manzanilla, sabes que tiene insecticida y tú solamente la pones en infusión, lógico que vas a tener residuos allí.
No sé si alguna vez se han ido ustedes al mercado, así, ¿no? A comprar el maíz que lo hacemos en la cancha. Tiene un olor a insecticida, no sé si para que no entre ¿cómo se llama? Es una cosa negrita que se la come al maíz. El gorgojo. Para que no entre el gorgojo le ponen una sustancia como casi parece a la naftalina. Y nosotros la compramos el maíz y cuando lo tuestas, la sometes a altas temperaturas. Y lo correcto, como decía, cuando compres el maíz, y cualquier maíz, lávalo, escúrrelo y luego la tuestas. Porque lamentablemente pues hay tantas plagas, ¿no? Pero ahora, estudiar una planta medicinal de un lugar virgen, por ejemplo en la selva, donde no ha sido con estas plaguicidas, insecticidas, lógico la molécula pues va a estar, no necesita calor, no necesita que tú lo estés sometiendo para que desintegres estas sustancias dañinas. Una vez uno de mis profesores, porque yo también he sido alumna como ustedes y recién he terminado una segunda especialidad, uno de mis profesores me decía, si nosotros, por ejemplo, nos gusta comer la carne rojas, nos gusta comer quizá las papas fritas, con eso ya estamos mal, ya tenemos el cáncer, tenemos todo. Y una vez yo le decía, oh, doctor, entonces ya estamos re mal. Pero no es que estemos re mal, sino todas cosas en extremos nos hacen daño, pues, ¿no? Si comemos todos los días frituras, lógico, el colesterol va a estar alto. Es igual en las plantas medicinales, si sabes que esta fruta tiene alteraciones para la maduración y lo sigues comiendo constantemente, pues no hay regeneración, decía uno hace un momento, de la microbiota a nivel del intestino. Ahora, la microbiota no solo se encuentra a nivel del intestino. Sería bueno que ustedes lean acerca de la microbiota y así la próxima semana me discuten, que hablar de la microbiota no tiene fin y es algo precioso. Dice que el estudio de la microbiota podríamos prevenir el cáncer de diversos órganos del ser humano. Y tenemos nosotros nuestra microbiota. Y a veces lo alteramos por la comida que decía su compañero, por ejemplo, exceso de grasas, ¿no? Con bastante insecticidas, ¿no? Entonces alteramos nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, lo destruimos. No sé si José me deje entender. Sí, doctora, sí, sí lo he entendido, tiene mucha razón. Es que lo que pasa que es nuestra cultura alimenticia. Nosotros acá en el Perú, por ejemplo, en la casa cocinamos una sola comida, desayuno, por el almuerzo y la sopa, ¿no? Y el refresco para diferentes realidades. En la casa vive un niño de 5 años, uno de 12, uno de 20, uno de 65 y el abuelito de 80. Todos comemos el mismo platillo para diferentes realidades. Por eso, el abuelito de 80 años es diabético y está tomando la chicha. El niño de 5 años sí necesita pues más energía, para él sí, ¿no? Pero así es lo que generamos el desorden que usted dice, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, no tenemos una cultura, en este caso, de acuerdo a nuestra alimentación, no es nuestra alimentación adecuada, ¿no? Pues hay que nosotros empezar, como decía, nunca es tarde para empezar. Empecemos, sea nuestra alimentación adecuada. No te estoy diciendo no comas carne, no comas, come, pero come balanceado, ¿no? Decía mi doctor, me decía, no, doctora Flor, tiene que comer pescado. O sea, a mí me encanta el pescado, pero de vez en cuando se come un bistec, ¿no? Con bastante ensalada. Ahora tampoco. No, ahí viene la gota en nuestros pacientes. Entonces no es recomendable, por ejemplo. Entonces ahí tenemos
todos estos problemas de alteraciones de nuestra alimentación. Y mira qué bonita es la farmaconoxia de darnos cuenta nosotros en qué estamos mal. Y bien, como dice José, a veces pues los niños necesitan una alimentación diversa al de nosotros. Como nosotros, bueno, a veces ya no cenamos porque pues en la noche decimos, oye, nos cae mal esta comida, un poco un café, bueno, algo sencillo, pero a los niños les tienes que dar sí o sí su cena completa. Y mira, imagínate en un ancianito, peor ellos, ¿no? Porque si tú le exiges que cene, pues le da una indigestión, se deshidratan con un cuadro diarreico. Toda la alimentación juega un papel importante. Ahora, en un anciano con un niño que le des bastante fruta, excelente, porque al niño la fruta le va a ayudar en el crecimiento, en aminoácidos, y le va a ayudar que no se estreñe, igual en los ancianitos. Entonces, como dice José, nuestra realidad te estoy hablando desde un punto que pues a veces por lo menos tenemos que alimentarnos. Pero a veces en lugares que no pueden, en una familia viven, no sé, pues 7, 8 personas y apenas todos los días comen arroz, carbohidratos y carbohidratos. Entonces, mayormente, pues en nuestro Perú necesitamos apoyo, ¿no? Y ahí vienen pues los nutricionistas y ahí entramos nosotros. Alguien, por ejemplo, en Cuba siempre es obligatorio, en una familia debe haber un personal de salud. ¿Por qué? Porque en Cuba se necesitan para prevenir enfermedades. Nosotros, si en familia somos de salud, le decimos, oye, come fruta, no tomes gaseosa, ¿sabes qué? Toma bastante líquido, bastante limpieza, previenes muchas enfermedades. Pero si tú no sabes de salud, el COVID nos ha enseñado mucho, bastante limpieza, ¿no? Gracias al COVID nos ha hecho una costumbre. Anteriormente llegabas de la calle, te lavabas la mano para comer, ¿no? Entonces hoy en día no, es una costumbre que nos ha dolido cuando nos ha cogido la primera ola, pero importantísima para aprender nuestra vida diaria, ¿no? Bien, no sé si tienen Dime, te escucho. Toma. Doctora, he escuchado sobre unas bacterias que te ayudan a la microbiota del estómago, de los kefir, no sé si llego a escuchar. No he escuchado. No sé si es recomendable o no tomar esos prácticamente son como unas leches que producen las bacterias. Yo no, de la flora intestinal o la microbiota. Son bacterias que producen, o sea, a combinación con la leche de vaca, te ayudan a regenerar o a mejorar la flora intestinal del estómago. O sea, ¿qué tan bueno será? No te sabría decir, no sé, lo que sabemos nosotros, el que restaura un poco la flora intestinal son los probióticos, el más conocido en la industria farmacéutica es el Floratil, es lo que trabajamos. Que son Bueno, en este caso yo decía de algo que es natural, no de los... Claro, pero así, si lo puede buscar, doctora, se llama kefir, no sé si para la próxima clase habría una... ¿Cómo me dices? No, ahorita la busco, antes que kefir. Epir. Kefir, con K, kefir. A ver. Kefir, no. Doctora, y sobre lo que comenta el compañero del kefir, esos son, son fermentados, ¿no? Son tipo de hongos, ¿sí? Son tipo de Lactobacillus. Ajá, lactobacillus debe ser.
Claro, los lactobacillus es lo que hacemos para los yogures, por ejemplo. ¿A eso te refieres? Sí, es exactamente. Son probióticos, ya lo encontré acá. Mira, mientras sea de parte natural, bien, ¿no? No hay daño que se haga. Lo que pasa es que ¿qué es lo que haces tú? Fermentar estas levaduras y restaura un poco la flora intestinal. Pero solo restaura la flora intestinal, más no la microbiota. Es igual que hay unos honguitos que sirve para hacer yogures. No sé si lo han visto o lo han escuchado. Y ese yogur que hacen estos honguitos, porque son unas larvitas que tú le pones la leche y le pones de estas larvitas, son de color blanco. Y le vuelve el yogur tan así como un poco ácido, le echas azúcar, si quieres azúcar, si no, así se la tomas. Y es de origen natural, buenísimo. E incluso no te puede, por ejemplo, hay personas que son intolerantes a la lactosa, no les ocasiona mal. Pero lo que tú me mencionas del kefir, yogur natural, como dice Dalila, excelente, claro. Lo que tú me mencionas del kefir deben ser lactobacillus. Bien. Sí, doctora, gracias. No, gracias a ti. Bien, chicos, mientras si quizás hay alguna pregunta, vamos a llamar lista. Un ratito, a ver acá. Que sufren de menopausia, esas cosas, ¿no? De repente para los hombres es al revés, ¿no? Para la producción de testosterona, por ejemplo, consumiendo maca, entonces, esas cosas. ¿Podemos hacer así trabajos de investigación o tendría que ser también trabajos de crear, como usted dijo, preparar cremas, esas cosas? No, el trabajo de la expociencia es un ejemplo. Puedes hacer parte descriptiva o parte experimental. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden hacer una búsqueda de información, qué plantas medicinales han utilizado para la producción de progesterona, la producción de testosterona, por ejemplo. O puedes hacerlo, qué plantas medicinales utilizan para esta producción de estas hormonas. Entonces, no es necesario, te da un ejemplo, puede ser una elaboración de una crema, de un perfume con aceites esenciales, y a veces depende de ustedes. Ahora, ¿de qué temas te puedo dar? No te puedo decir qué tema, porque quizás qué tema a ustedes les gusta. Ahora, puedes guiarte sobre el sílabus, que ya lo voy a subir a la plataforma. Ya está en el Drive, solo me falta subirlo. Si no, y hace un momento lo voy a compartir a Michelle para que ustedes vayan eligiendo un tema de ahí. ¿Sí, José, me dejé entender? Sí, doctora, muchas gracias. No, gracias a ti. Dime, Michelle, ¿me querías decir algo? No, justamente le iba a comentar, profesora, que me pase la clase de hoy día y el sílabo, pero ya lo dijo usted. Sí, yo lo voy a pasar. Si no, ya la subo también a la plataforma para que ustedes lo vean. ¿Ya? Bien, chicos, muchísimas gracias por asistir y nada, nos vemos la próxima semana. Estudien, lean, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Los PPA, Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Cuídense. Chao. Chao.